Saludos cordiales y bienvenidos a la explicación del ejemplo 3 de operaciones combinadas entre conjuntos. Eh, para el ejemplo 3 tenemos los siguientes conjuntos: el conjunto T, el conjunto R y el conjunto S, ¿no? T, R y S. Y a su vez, estos tres conjuntos están contenidos en el conjunto universo. Muy bien, entonces primero debemos trasladar cada conjunto en forma enumerativa, puesto que está en forma descriptiva. Entonces abrimos una llave, veamos las condiciones. La X representa cada elemento del conjunto T, ¿verdad? Entonces cada elemento del conjunto T pertenece al conjunto de los números naturales. Esa sería la primera condición. Recordemos entonces que los números naturales empieza desde el cero. Bueno, en este caso, pues lo consideramos para este curso al cero como un número natural. El cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y así puedo ir colocando números naturales hasta el infinito. Estos tres puntos suspensivos significa que, pues, los números naturales continúan, ¿verdad? Y pues esa sería la primera condición, que los elementos del conjunto T sean naturales, pero que esos naturales X, que representan los elementos del conjunto T, que esos elementos sean menores que el 2. Entonces, como no está la liñita aquí abajo, significa que no incluimos el 2, ¿verdad? No puede ser igual al 2. Entonces, ¿qué elementos son naturales y son menores al 2, ¿no? Sin incluir el 2? Entonces, el cero y el uno y todos los números naturales por encima del 2 se descartan, es decir, borramos todos estos. Entonces, nos quedamos únicamente con el cero y el uno, ¿no? Y ahora, pues, trasladémonos al conjunto R. Entonces, X representa cada elemento del conjunto R. Cada elemento del conjunto R debe pertenecer al conjunto de los números enteros. Entonces, recordemos que la Z representa el conjunto de los números enteros. Los números enteros están compuestos por el cero. A la izquierda del cero están los negativos, -1, -2, -3, -4 y así hasta el infinito del lado negativo, ¿no? Y a su vez, a la derecha del cero tenemos a los positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el infinito también. Pero nos hacen una restricción en la siguiente condición, ¿verdad? Que esos elementos efectivamente deben ser enteros, pero esos enteros deben ser mayores o iguales al 2. Entonces, mayores o iguales al -2, perdón. Entonces, recordemos que en el lado de los negativos, lo que pareciera que son números grandes, en realidad son los pequeñitos, ¿verdad? Eso es lo que pasa aquí en los números negativos. El -2 es mayor al -3. Entonces, ¿qué números son mayores igual que el -2? Es mayor el -1, ¿no? El cero es mayor que el -2. Entonces, y también incluimos el 2 porque ahí sí lleva la liñita del signo igual, ¿verdad? Entonces, la X puede ser igual al -2. Por eso es que incluimos al -2. Y todo por lo que esté por debajo del -2 lo quitamos, ¿verdad? Porque la condición dice que la X, es decir, cada elemento del conjunto R debe ser mayor o igual al -2, pero menor que el cero, incluyendo el cero, ¿no? Entonces, todos los que están por encima del cero ya no se ponen. Solo los elementos que sean menores al cero o iguales al cero. Entonces, por eso es que se incluye el cero, ¿no? Entonces, veamos, ¿verdad? Que la X sea mayor o igual que el -2. Este -2 es igual al -2, se pone. El -1 es mayor al -2, se pone. El cero es mayor al -2, se pone. A su vez, esa X debe ser menor al cero o puede ser igual al cero. El cero, pues miren que se incluye, ¿verdad? El -1 es menor al cero, se incluye. El -2 es menor al cero, también se incluye. Entonces ya cumplimos con las condiciones eh, para el conjunto R. Ya está en forma enumerativa. Ahora el conjunto S, ¿verdad? Otra vez nos dicen que deben ser números enteros, es decir, el cero a la
derecha del cero tenemos a los positivos, ¿verdad? Podemos colocar algunas, ¿no? Y a la izquierda del cero tenemos a los negativos. Y la siguiente condición es, que dice es que, que esos números enteros deben ser mayores o iguales al menos uno. ¿Qué elementos son mayores o iguales al menos uno? Aquí incluimos el menos uno, ¿verdad? El cero es mayor al menos uno. El uno es mayor a todos los números que están por encima del menos uno, que están a la derecha del menos uno, son mayores al menos uno, pero nos lo cortan en este lado, en el lado derecho dice que debe ser menores al uno, pero sin incluir el uno porque no lleva a la línea del signo igual, ¿verdad? Entonces no puede ser igual al uno. Se acerca al uno, pero nunca va a llegar a ser igual al uno. Entonces descartamos el uno, ¿verdad? Y todo lo que esté por encima del uno. Entonces los únicos elementos que cumplen con las condiciones del conjunto S es el menos uno y el cero. ¿Sí? Incluimos el menos uno, pero no el uno positivo. Entonces, empezamos del menos uno al cero, y esos serían los elementos del conjunto S. Ahora, los elementos del conjunto U. Pertenece a la Z de nuevo, los enteros, ¿verdad? Números positivos y negativos, aquí incluyendo el cero. Lado derecho del cero, a los positivos, uno, 2, 3, 4. Ponemos algunos. Y luego del lado izquierdo del cero tenemos al menos uno, menos 2, menos 3 y hasta el infinito. Muy bien. Luego viene la siguiente condición de que esos elementos o esos números enteros deben ser mayores al menos 3, ¿verdad? Mayor al menos 3, sin incluir al menos 3, entonces descartamos el menos 3. Pero debe ser menor o igual que el 2, o sea, termina hasta el 2, incluimos el 2. Entonces descartamos todos los números que están por encima del 2, incluimos el 2, ¿verdad? Entonces borramos todo lo demás. Y esos serían los elementos del conjunto universo. Entonces lo voy a formalizar aquí abajito para que pues se vea un poquito más elegante, ¿no? Muy bien, entonces ya lo tenemos aquí ya formalizado, forma enumerativa, conjunto T01, lo que habíamos puesto aquí arriba. Entonces ya podemos borrar estos de aquí arriba, ¿no? Entonces, una vez borrado, ya lo formalizamos, como les dije, aquí abajo. Ahora, pues, vamos a resolver esta operación. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuál hacemos primero? Entonces, vamos a ir enumerando las operaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, la número uno no va a ser la unión, porque en la unión necesitamos lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Resulta pues que no tenemos el complemento de la T y no tenemos el complemento tampoco de la R. Tenemos el conjunto T y la R, pero no el complemento de esos conjuntos. Entonces, primero hacemos el complemento de la T. Número 2, hacemos el complemento de la R. Entonces, una vez obtenido el complemento de T y el complemento de R, ya los puedo unir. Este sería la tercera operación. 3, ¿verdad? Unir el paso uno con el paso 2. Y todo lo que está en este paréntesis, pues hay que complementarlo también. Entonces, esta C de aquí afuera, entonces como está encima del paréntesis, indica que vamos a complementar lo que salga el resultado de este paréntesis. Entonces, este sería la cuarta operación, ¿no? Entonces le ponemos número 4. Y luego aparece aquí una diferencia, pero resulta que esa diferencia no lo podemos enumerar como el 5, porque pues necesitamos todo lo que está de su lado izquierdo, que es todo esto que está aquí, lo que acabamos de enumerar, y necesitamos también todo lo que está del lado derecho. En este caso terminaría hasta aquí, ¿verdad? Porque esta C ya es de complementar lo que está dentro del corchete, ¿no? Entonces, el límite de la diferencia llega hasta acá nada más, incluye solamente esto. Entonces, resulta que no hemos enumerado lo que está de su lado derecho, es decir, no tenemos el resultado de ese paréntesis.
Entonces, antes de aplicar la diferencia, necesito todo lo que está del lado izquierdo y todo lo que está del lado derecho. Pero como no lo tengo, primero enumeramos lo que está, las operaciones del lado derecho de la diferencia. Entonces, observamos que pues aquí hay un paréntesis, ¿no? En el paréntesis aparece complemento de R, complemento de S, una unión. Entonces, para aplicar la unión necesito primero el complemento de estos dos conjuntos, ¿verdad? Y a su vez, pues una vez hecho la unión, se complementa esa unión. Muy bien. Entonces, la número 5 será entonces el complemento de R. Estamos, pero si se dan cuenta, esto ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a enumerar solo para que comprendan cómo es que se hacen las enumeraciones, ¿verdad? Aunque de hecho ya lo teníamos en el paso 2. Vamos a exagerar un poquito aquí el procedimiento. Digamos que nos vamos a hacer como que si no lo tuviéramos, ¿verdad? Aunque ya lo tenemos aquí. Entonces el complemento de R va a ser la número 5, ¿sí? Y el complemento de S va a ser la número 6. Y luego la unión va a ser la número 7, ¿verdad? Porque vamos a unir el paso 5 con el paso 6. Entonces, una vez hecho la unión del 5 y la 6, ya se puede complementar eso, porque pues este complemento indica pues que vamos a completar lo que está dentro del paréntesis. Y este sería la número 8, ¿verdad? Y luego esta C que está por afuera, está fuera de qué cosa, de este corchete. Entonces, si el corchete encierra todo esto que acabo de enumerar, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 8. Entonces vamos a complementar el paso 8, porque es la última operación que se hace ahí. Entonces, no, antes de eso, aquí hay un error, porque falta la diferencia, ¿verdad? Entonces, en la diferencia tenemos lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho, ¿sí? Entonces, este sería la número 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de llegar a este complemento que ya me había adelantado, pues no me había fijado que pues no habíamos enumerado todavía la diferencia. Entonces, la diferencia va a ser el- la última operación dentro del corchete, ¿verdad? Entonces, una vez hecha la última operación dentro del corchete, vamos a enumerar la operación que está por afuera, que es el complemento de ese corchete, y este sería finalmente la número 10, ¿no? Entonces, una vez hecho la número 10, ya tengo todo esto que está aquí, que es lo que está del lado izquierdo de la diferencia simétrica. Entonces, y a la izquierda de la diferencia simétrica tenemos esto, a la derecha, perdón, a la derecha tenemos complemento de la S. Entonces, pues en este caso vemos que ya enumeramos todo lo que está del lado izquierdo de la diferencia simétrica, más no hemos enumerado lo que está del lado derecho. Y como siempre, miren, ya habíamos enumerado el complemento de la S, pero hacemos como que si no lo hubiéramos hecho. Estamos. En algunos casos, si gustan, pues una vez enumerado, digamos, el complemento de S, ya no lo vuelvan a hacer, pero aquí vamos a exagerar un poquito el procedimiento. Entonces, este sería la operación número 11, ¿verdad? Y la última operación será entonces la diferencia simétrica. Este sería la número 12. Entonces, la diferencia simétrica me va a dar al final la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos del lado izquierdo? La diferencia simétrica, el complemento de este corchete, complementar el corchete. Y esto lo vamos a hacer una diferencia simétrica con el complemento de la S. Esa sería la última operación, ¿verdad? Entonces ya hemos enumerado nuestras operaciones, únicamente queda pues resolverlas, ¿no? Entonces vamos con la primera. Entonces, primer paso, el complemento de la T, que es lo que se acaba de copiar aquí abajo, ¿verdad? Entonces, primer paso, abrimos llave, complemento de la T. ¿Qué significa complementar la T? ¿Qué elementos le faltan a este conjunto T para ser igual al universo? Entonces vamos a eliminar lo que no le hace falta. El cero ya lo tiene, no lo necesitamos, el uno tampoco. Entonces lo único que le falta es lo que no eliminamos, ¿verdad? El -2, el -1
y el número 2. Y cerramos llave. Y ese sería el resultado de la primera operación. Vamos ahora con el paso 2. Entonces, el paso 2 aquí enumeramos que es el complemento de la R. Entonces, aquí tenemos el complemento de la R, solo lo copié aquí abajo, ¿no? Entonces, este es igual a, abrimos una llave. Complementar la R significa, pues, ver qué elementos le faltan al conjunto R para que sea igual a este universo. Entonces, de nuevo, pues, eliminamos los que no necesita, ¿verdad? No necesita el menos 2 porque ya lo tiene. Menos uno ya está. El cero ya está. Entonces, ¿qué le falta a esta R para ser igual al universo? Lo único que le falta es el uno y el 2. Entonces, uno y 2 y cerramos pues llave, ¿verdad? Y vamos ahora con el paso número 3. Entonces, en el paso 3 si notan, pues vamos a unir el complemento del conjunto T con el complemento del conjunto R. Eso es precisamente lo tenemos en el paso uno y en el paso 2. Podemos decir que también entonces vamos a unir el paso uno con el paso 2. Es otra forma también de colocarlo, ¿verdad? Entonces abrimos una llave y primero colocamos los elementos del paso uno, o sea, el complemento de T, que en este caso es el menos 2, menos uno y el 2. Y a estos elementos le agregamos los elementos del conjunto, del paso 2, ¿no? Del complemento del conjunto R. En este caso se pone el uno. Y si notan, ya el 2 ya lo tenía, ¿verdad? Entonces ya no se vuelve a repetir, así que el uno, ¿verdad? Aquí teníamos que poner el uno. Y el 2 ya lo tiene, ya no se vuelve a colocar. Entonces cerramos llave. Y seguidamente, pues continuamos con el paso 4. Entonces, el paso 4 aquí lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? El paso 4 es complementar lo que está en este paréntesis. Y ese paréntesis precisamente es el que está en el paso 3, ¿verdad? Entonces podemos decir también que vamos a complementar el paso 3. ¿Y a qué equivale esto entonces? Es a verificar qué le falta al paso 3 para hacer igual al universo. Entonces, eliminamos lo que ya tiene el menos 2, no lo necesita, el menos uno, el 2 y el uno no lo necesita, ¿verdad? Porque son elementos que ya tiene el paso 3. Estamos el complemento de este paréntesis. Entonces, ¿qué sí necesita? Únicamente necesitaba el cero. El cero es, es el único elemento que le falta al paso 3 para ser igual al universo. Y ahí terminaríamos la operación del paso 4. Pasemos entonces al paso 5. Entonces, el paso 5 tenemos ahí el complemento de la R. Noten aquí que ese es el complemento de la R. Ya lo tenemos aquí aún. Lo vamos a volver a colocar, ¿verdad? Aunque no es necesario, pero bueno, para exagerar un poquito la explicación y así lo comprenden a su cabalidad, ¿no? Entonces tenemos acá eh, el corchete y ya lo teníamos aquí, ya solo copiamos uno y dos, ya lo habíamos hecho. Ahora vamos con el paso 6. Entonces, en el paso 6 tenemos acá el complemento de la S, ¿verdad? Entonces, vamos a complementar la S precisamente lo que tenemos aquí en el paso 6. Entonces, abrimos llave. ¿Y qué elementos le faltan al conjunto S para ser igual al universo? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Subamos acá. El conjunto S tiene estos elementos. No necesita el menos uno, tampoco el cero, porque ya los tiene. ¿Sí? Ya tiene el cero y el uno. Los únicos elementos que le faltan son el menos 2, el uno y el 2. Entonces, esos elementos son los que vamos a venir a colocar aquí en la llave, ¿no? Menos 2, 1 y 2. Y ese sería el resultado del paso 6. Y luego vamos por el paso 7, ¿verdad?
Entonces, aquí enumeramos como paso 7 en en nuestra operación a esta unión. ¿Y qué vamos a unir? El complemento de la R con el complemento de la S. Y esos precisamente están en el paso 5 y están en el paso 6. Podemos decir entonces que pues vamos a operar el paso uno, perdón, el paso 5 unión, paso 6. Y colocamos aquí la respuesta entre llaves. Entonces, copiamos primero los elementos del paso 5, 1, 2, ¿verdad? Y luego copiamos los elementos del paso 6, el menos 2. Como el uno ya lo colocamos, el 2 ya no se vuelve a colocar. Entonces, se cierra llave. Y pasamos al paso número 7. Perdón, era el paso 8, paso 8. Entonces, ponemos el signo igual, abrimos llave y pues aquí en el paso 8, si se dan cuenta, aquí está, ¿verdad? Vamos a hacer el complemento de qué cosa, de lo que está en el paréntesis. Entonces, eso que está en el paréntesis está en el paso 7, ¿verdad? La unión del complemento de R con la unión con el complemento de S. Entonces, esto que vamos a complementar está en el paso 7. ¿Eso qué significa? Que podemos poner entonces que vamos a complementar el paso 7. ¿Qué elementos le faltan a este paso 7 para ser igual al universo? Entonces descartamos los elementos que ya tiene, ¿verdad? Descartamos el uno, el 2 y el menos 2. Los únicos elementos que le faltan a la paso 7 para hacer igual al universo, entonces es el menos uno y el cero. Y pues cerramos llave. Nos trasladamos al paso 9 que es finalmente la diferencia simétrica, la diferencia, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en el paso 9, si se dan cuenta de la diferencia, dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos del lado izquierdo del paso 9? Todo esto que es el complemento de lo que está en el paréntesis, que está en el paso 4. El paso 4 está hasta aquí arriba, pero lo recorté y se los puse aquí abajito, ¿verdad? Entonces, el paso 4. Podemos decir entonces que en el lado izquierdo de la diferencia tenemos el resultado del paso 4. ¿Estamos? Entonces, paso 4, ¿no? Lo voy a poner un poquito mejor. Paso 4. Y vamos a hacer una diferencia del paso 4 con en qué paso se encuentra lo que está del lado derecho de la diferencia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto está en el paso 8, ¿verdad? Todo esto que está aquí exactamente es esto que está acá. Entonces, vamos a hacer una diferencia con el paso 8. Por eso es que lo copié también aquí cerca, juntos, ¿verdad? Para compararlos. Entonces ponemos signo igual y abrimos una llave. Entonces, ¿qué significa la diferencia? Si se recuerdan en en una tablita que les di, pues ahí está eh, la regla de cómo se opera la diferencia, elementos que tiene el primer conjunto, pero que no lo tiene el segundo. El primer conjunto para nosotros en este caso es el paso 4. ¿Qué elementos tiene el primero que no tiene el segundo? ¿O qué elementos, otra forma de hacer una analogía, digamos, es que qué elementos le presume el paso 4 al paso 8, ¿verdad? Entonces, pues si se dan cuenta, no le presume nada porque el cero igual lo tiene el paso 8. Entonces, como no hay elementos que presumir, pues esto lo dejamos como vacío, ¿verdad? Entonces no ponemos ningún elemento aquí, ¿verdad? Elementos que tiene el primero que no tiene el segundo. No hay ningún elemento del primer conjunto que no tenga el segundo. El cero lo tiene también el segundo, entonces es vacío. Entonces, a continuación, el paso 10. Entonces, en el paso 10 tenemos, aquí lo enumeramos, el complemento de qué cosa? De todo este corchete, ¿verdad? De todo ese corchete. Y si se dan cuenta, todo lo que está dentro del corchete está en el paso 9.
Es decir, vamos a complementar la diferencia, ¿verdad? Del paso 9. Esa es la última operación que tenemos, miren. Solo que acá ya no lo colocamos entre corchete, ¿verdad? De hecho, pues aquí podemos colocar un corchete si gustan, ¿no? Entonces, todo esto, el paso 9 es lo que se encuentra dentro del corchete. Entonces, podemos decir entonces que vamos a complementar el paso 9, ¿verdad? Todo esto se encuentra en el paso 9. Si ustedes verifican, es exactamente igual todo lo que está ahí en el paso 9. Solo que aquí ponemos la C para decir que estamos complementando ese paso. Entonces, ¿qué le falta al paso 9 para ser igual al universo? Como es vacío, prácticamente le falta todo, no tiene ningún elemento. Entonces, solo copiamos aquí el conjunto universo, ¿sí? Este conjunto que está aquí. Entonces, ponemos -2, -1, 0, 1, 2 y cerramos llave, ¿no? Y en el paso 10, ese es el paso 10. En el paso 11, pues el complemento de ese, si notan aquí ya lo teníamos aquí arriba, miren. ¿Eh? Estoy señalando con flechitas, entonces solo lo copiamos y lo pegamos porque ya está hecho, ¿verdad? El paso 11. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el paso 11 pues ya solo se copió el complemento de la S que ya lo teníamos aquí arriba. Prácticamente lo copié y lo pegué. Ahora vamos con el paso 12, es el último donde vamos a extraer prácticamente nuestra respuesta, ¿verdad? Paso 12, la última por fin. Entonces, en el paso 12 miren que tenemos del lado izquierdo de la diferencia simétrica. Tenemos todo esto. Y pues todo eso se resume en el paso 10, ¿no? Miren, el último número de lo que está del lado izquierdo del 12 es el 10. Entonces, siempre veamos el último número del lado de cada operación, ese vamos a comparar. Lado izquierdo, último número, el 10. Lo vamos a comparar con lo que está de su lado derecho, es el 11. Entonces, vamos a copiar prácticamente toda la operación. Es el resultado de lo que nos pedían desde el principio y pues lo colocamos aquí abajo, ¿no? Entonces, si notan lo que está del lado izquierdo de la diferencia simétrica está en el paso 10 y lo que está del lado derecho está en el paso 11. Vamos a comparar prácticamente estos dos. Afortunadamente quedaron juntos, uno encima del otro, ¿verdad? Para no ir a recortar hasta arriba. Entonces, el paso 11 con el paso 10 nos da el resultado del paso 12. Entonces, copiamos y pegamos a continuación. Entonces, la última operación es el paso 12, la diferencia simétrica, lado izquierdo, pues tenemos todo esto, ¿no? El lado izquierdo. ¿Y dónde se encuentra todo eso? El lado izquierdo precisamente está en el paso 10. Si notan, es exactamente el mismo de acá, ¿verdad? Todo eso que está aquí es lo mismo que está aquí abajo. Y del lado derecho de la diferencia simétrica está el complemento de ese, pues precisamente lo tenemos en el paso 11, ¿sí? Y esto equivale entonces a qué cosa. Comparamos el paso 10 con el paso 11. Paso 10, pues tenemos todos estos elementos y paso 11 tenemos estos elementos del conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué significa diferencia simétrica? Pues diferencia simétrica indica los elementos que no se repiten, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos no se repiten en los dos conjuntos? Podemos ver que pues acá descartemos los que se repiten, ¿no? El -2 no lo necesitamos porque se repite. El 1 tampoco. El 2 lo descartamos. Los elementos que no se repiten en este caso, pues es el -1 y el 0. Entonces eso es lo que colocamos aquí, ¿verdad? -1 y el 0. Son los elementos que no se repiten en el paso 10 y en el paso 11. Y ahí llegamos finalmente a la respuesta, ¿verdad? Pues colocamos aquí abajito que esa es la respuesta. Siguiente paso, hacer el diagrama de Venn para ver dónde se pinta la respuesta. Entonces, respuesta, hay que ir a pintar estos elementos en un diagrama de Venn, que es lo que vamos a hacer a continuación y nos trasladamos a otra pestaña.
Entonces nos trasladamos a otra pestaña donde vamos a colocar los elementos de estos tres conjuntos, ¿verdad? Entonces hacemos un círculo para la T, un círculo para la R, un círculo también para la S. ¿Sí? Y todo esto que está en rectángulo representa pues el conjunto universo. ¿Porque está los tres círculos dentro del rectángulo? Pues esos tres conjuntos están contenidos en el conjunto universo a su vez. Por eso está dentro del rectángulo, ¿no? Entonces primero pues verifiquemos qué elementos se repiten en los tres y lo colocamos aquí en el centro. Entonces, ¿qué elementos se repiten en los tres conjuntos? Observemos que el cero, ¿no? El cero es el elemento que pues está presente en los tres conjuntos. Lo ponemos aquí en el centro, el número cero. Entonces, el cero va en el centro, pues porque se repite, está en el círculo de la T, conjunto T, está en el conjunto R y está en el conjunto S. Está en los tres conjuntos. Ahora vayamos por los elementos que están en el conjunto T y están en el conjunto R, pero por fuera del conjunto S. Entonces, ¿qué elementos están en T y en R? Observemos que pues no hay elementos que tengan en común el conjunto T y el R, por lo tanto esto queda prácticamente vacío. Entonces, lo dejamos vacío, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, esto ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, le pongo un chequecito y después lo borro, nada más para saber que ya lo comparamos, ¿no? Ahora comparamos el conjunto R con el S. ¿Qué elementos se repiten en el conjunto R y en el conjunto S? Observamos que el menos uno, efectivamente, está en el conjunto R y está en el conjunto S. Entonces, lo ponemos por aquí, ¿verdad? Entonces ponemos menos uno. ¿Por qué colocamos ahí menos uno? Porque pues quedó por fuera de la T, porque el menos uno no está en la T, está dentro del círculo de la R, porque está en la R, y está dentro del círculo de la S, pero por fuera de la T, ¿no? Entonces, borro esto. Ahora veamos qué elementos están en la T y en la S, ¿verdad? T y S, ¿qué elementos se repiten en T y en S? No hay, por lo tanto queda también vacío esto de acá, ¿verdad? Entonces vacío. Entonces, ahora coloquemos los elementos que no se repiten en ninguno de los otros conjuntos. En el conjunto T, el uno solo está en el conjunto T, no está en la R ni está en la S, no está en esta R ni está en esta S, ¿verdad? Solo está en el conjunto T, por eso lo colocamos, está por fuera del círculo de la R y fuera del círculo de la S. Vamos con el conjunto R que solo está pues en el círculo de la R, ¿no? El menos 2 en este caso, que quedó pues dentro de la R, pero no está por fuera, está por fuera del conjunto T y por fuera del conjunto S. ¿Estamos? Entonces ya colocamos el menos 2 y en el conjunto S no hay ningún otro elemento que quedó, ¿verdad? Ya, el menos uno y el cero ya lo colocamos. Uno va en el centro y el otro pues se repite en la R y en la S. Y ahora ya colocamos estos elementos de los tres conjuntos. Seguidamente ya vemos qué elementos faltan colocarle al conjunto universo. Entonces, menos 2 ya está, ya lo colocamos. El menos uno ya está, es lo que está con color verde. El cero ya está, es lo que está con color rojo y se repiten los tres conjuntos. El uno ya lo colocamos. Únicamente nos faltó colocar el número 2. Y pues como no está en ninguno de los tres conjuntos, no lo vamos a poner en ninguno de los círculos, lo vamos a colocar por fuera de los círculos, en cualquiera de estos espacios de aquí afuera. Lo importante es colocarlo ahí, ¿no? En cualquier espacio. Entonces lo vamos a ir a ubicar en el espacio que más nos guste. Entonces yo consideraría colocarlo aquí. Yo siento que es más visible, ¿verdad? Y ahora pues pintamos ya la respuesta, ¿no? La respuesta del menos uno donde se encuentra y el cero. Ese de ahí el espacio donde hay que pintar.
Entonces, el -1 se encuentra por aquí y el 0 por acá. Entonces se pinta ese espacio y ese sería el diagrama de Venn de nuestra operación. Y finalizamos por hoy. Espero realmente les sirva este video. Puede repetir las veces que sea necesario para que comprenda. Cualquier duda, estamos a la orden. Que Dios los bendiga y eh, recuerden siempre ser amables. Hasta luego.